vamos a hablar de la aparición de la moda tal y como la conocemos hoy en día. Antes de nada, yo pido perdón porque probablemente no tenga la mejor luz porque está cayendo fuera la mundial. Tampoco me veo especialmente con el guapo subido hoy, pero bueno, no pasa nada, mejor hecho que sin hacer. Mejor mal hecho que sin hacer, bueno, no sé cómo. Da igual, vamos a ver. El surgimiento de la moda tal y como la conocemos hoy en día es complicada de datar. Pero sí que es cierto que hay muchos historiadores que la fijan en torno a finales de la Edad Media, siglo XIV, siglo XV, porque es en esta época en la que aparecen varios factores que son muy importantes para entender la industria de la moda o la producción de moda tal y como la conocemos hoy en día. La Edad Media es un momento en el que empiezan a aparecer nuevos oficios. Oficios que lo que van a hacer es, poco a poco, ir creando una nueva capa social, como sería la burguesía, que es una capa social que se posiciona entre las capas más bajas de la sociedad y entre la monarquía, que era donde realmente se agrupaba el poder, tanto económico como el poder real, ¿no? de tomar decisiones. Esta burguesía va a tener una capacidad económica que le va a permitir empezar a invertir dinero en ciertos lujos o en ciertas cosas que hasta ese momento eran impensables, como puede ser en la propia París. Para entender la moda tal y como la entendemos hoy en día, es vital identificar tres factores. Primero, el factor tiempo. La moda, vemos que la palabra moda y moderno tienen la misma raíz. ¿Por qué? Porque la moda lo que implica es que hay una evolución constante, un cambio, no para mejor ni para peor, un cambio, y además hay que rechazar automáticamente lo anterior. Además, hay un factor consumo, y el consumo, ¿dónde mejor que en las ciudades? Esta aparición de esta nueva capa social aparece junto con las nuevas zonas urbanas, donde el acceso a accesorios, el acceso a tejidos, es mucho más fácil que en el rural, ¿no? Entonces, esta nueva capa social que tiene dinero puede comprarse cosas. Y por último, un factor diferenciador. La moda es algo visible y es algo que permite identificar a qué clase social pertenecías. Y obviamente es algo muy importante para todas las épocas, porque a día de hoy para mí sigue siendo muy importante. Hasta este momento la producción de telas era totalmente manual, por lo tanto el adquirir una tela era muy costoso. Por ello, en un primer momento, la diferenciación no va tanto en el recargamiento de las telas, sino en el uso de la propia tela. Emplear tela por usar por usar, más allá del mero hecho de taparte, era una demostración de clase social, una demostración de poder adquisitivo. Por ello lo que empezamos a ver es faldas con volumen, faldas largas, empezamos a ver el uso de diferentes capas. Por ejemplo, en España vamos a ver que aparece el sobreveste, que era como un tipo de camisa, como la que podríamos decir a día de hoy una camisa de lino, ¿no? Que tenía unas aberturas laterales, entonces te permitía ver que por debajo de la camisa llevabas más prendas. O por ejemplo en Francia aparecen las mangas abullonadas, ¿no? Que obviamente requieren de mucho más tejido para conseguir el volumen. Una curiosidad de lo importante que era la apariencia es una anécdota que cuenta, yo no sé si es verdad, yo lo he leído y yo pues lo transmito, es que el rey Enrique VI llegó a Inglaterra en el medio de la Guerra de las Rosas y durante toda su estancia únicamente vistió una túnica de terciopelo. Al no cambiarse de ropa, esto fue visto por sus súbditos como que el rey había perdido poder, porque no tenía dinero para cambiarse la ropa. Entonces, esto acabó desembocando en que los súbditos perdieron totalmente la fe en su rey, ¿no? Entonces, esto es un reflejo de lo importante que era la apariencia en la época. Sí que es cierto que, al fin y al cabo, esto lo que va a hacer es crear una dinámica de consumo y, a la vez que se crea esta dinámica de consumo, una dinámica de competencia, porque además lo que eran las cortes, las clases más altas, tenían que diferenciarse a su vez de esta nueva burguesía que estaba teniendo un nuevo poder adquisitivo, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante que tenemos un consumo que refrenda esa idea del factor tiempo, del factor temporalidad, a la vez una competencia dentro de cada país entre la burguesía y las clases de las cortes, pero además va a haber una competencia entre los diferentes países para demostrar quién tiene más poder. Todo este factor consumo hay que ubicarlo también en la sociedad de la época. Estamos hablando de una sociedad donde las monarquías estaban muy impregnadas por la religión, donde los reyes absolutistas
eran pues prácticamente descendientes de Dios, ¿no? Entonces los factores o las esferas más religiosas empezaron a preocuparse porque este consumo y esta preocupación por la estética y por lo terrenal desviase a la población de las ideas religiosas, ¿no? De esas preocupaciones de las escrituras, de qué hay más allá de la vida, etc., ¿no? De la preocupación por lo que la religión dicta. Entonces, a raíz de esto, aparecen las leyes suntuarias. En un primer momento, estas leyes suntuarias se venden como que eran necesarias para fomentar el consumo de proximidad, ¿no? Como diríamos a día de hoy. Lo que buscaban era que las personas, a la hora de consumir prendas de ropa, accesorios, lo hiciesen en comercios de la propia zona. Pero sí que es cierto que las leyes suntuarias tienen un trasfondo muy clasista, porque lo que hacían era limitar, dependiendo de tu clase social, dependiendo de tu poder adquisitivo, la cantidad de dinero que podías invertir en ropa o en accesorios. Por ejemplo, las clases más bajas, bueno, ya las vamos a dejar aparte porque literalmente no tenían dinero para vestirse, pero sí que las clases que tenían poder adquisitivo más bajo únicamente podían gastar 2 libras en consumo de moda en todo el año. Por ejemplo, los nobles que tenían una renta de 100 libras anuales únicamente podían gastar 4 marcos en todo el año, ¿no? Y no podían emplear, no podían usar ni prendas de plata, ni de oro, ni de seda. Por lo tanto, al fin y al cabo, lo que no deja de demostrar es que las leyes suntuarias buscan fijar y mantener como compartimentos estancos las diferentes clases sociales. Además que quien hace la ley hace la trampa, y tú podías saltarte la ley si pagabas una multa. O sea, pagabas una multa, una tasa, y entonces podías, pues por ejemplo eso, un noble que no podía utilizar oro, pagaba para poder utilizarlo y después lo utilizaba, ¿no? Entonces, el mero hecho de saltarte la ley ya demostraba capacidad económica. Estamos hablando de que empezamos en el siglo XIV y esto va a durar hasta el siglo XVII más o menos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo la preocupación por lo estético y cómo la estética era la representación de la clase social va más allá, y entonces se empieza la gente a preocupar por lo que no puedes comprar, que es la actitud. Por ello empiezan a aparecer manuales del buen comportamiento, como puede ser el publicado por De la Casa, donde se establecían ciertas normas, ¿no? De lo que se podía y no se podía hacer. Por ejemplo, no podías llevar sombreros en lugares cerrados, o no podías atarte los cordones en público. Esta preocupación más por el ser que por lo que pareces ser hará que, sobre todo en las monarquías como es la española, muy vinculada con la religión, hará que haya como un intento de despreocuparte de la apariencia. Y vamos a ver que en los retratos de los monarcas de la época el color predominante es el negro y no hay prácticamente ni accesorios, ni uso de materiales de metales preciosos, ni mucho menos, ¿no? Se premia la sencillez para profundizar en el saber estar, para profundizar en el ser. Por ejemplo, vamos a ver que Felipe IV va a instaurar la obligación, Felipe IV de España, de que toda persona que se quiera reunir con él va a tener que ir vestido de negro, normalmente de terciopelo. Es aquí también cuando empiezan a aparecer ya diferencias entre la prenda masculina y la prenda femenina. Vamos a ver que la prenda masculina va a ir por prendas más ajustadas, puesto que tienen que llevar armadura, frente a la femenina, que puede ser como más rocambolesca, puede tener más volúmenes. Vamos a ver también una diferencia entre las prendas de los jóvenes y de los mayores. Los jóvenes van a tender a llevar elementos más ceñidos, por ejemplo, calzones de ganchillo ceñidos al cuerpo. Y vamos a ver que aparece también una nueva técnica, que es el propio ganchillo, ¿no? Que lo que va a permitir es, a la vez que tú estás elaborando el tejido, elaboras la prenda. Este factor competencia que se genera, que ya habíamos visto, ¿no? Que iba a generarse también entre las diferentes monarquías, lo que va a hacer es que cada una vaya fijando su estética característica. En un primer momento, Italia se va a posicionar como la referente a nivel de moda, pero sí que es cierto que los problemas sociales y políticos va a hacer que sean Francia y España las que se consoliden como capitales de la moda, con dos propuestas totalmente opuestas. Vamos a tener a España, que lo que va a premiar es la sencillez, el recatamiento
volvemos a lo mismo, decíamos que el negro va a ser primordial, no vamos a tener bordados, no vamos a tener piedras preciosas, no vamos a tener ni oro ni plata prácticamente, frente a Francia, que Francia va a ser todo lo contrario, va a ser la ostentación, va a ser el bordado, va a ser los colores, el uso de sedas, pues que al fin y al cabo transmiten ese tono brillante, que a la vez va a estar muy influenciado por la moda italiana. El rey Francisco I, cuando intenta invadir Italia, no lo consigue, pero en su vuelta a Francia va a traerse muchas ideas de la moda italiana, ¿no? Que van a afectar y van a influenciar esta moda francesa. Es curioso el caso de la monarquía inglesa porque va a verse afectada en un primer momento por la estética española, puesto que María Tudor se casa con Felipe II, entonces Felipe II se lleva ciertas tendencias de la época a Inglaterra, pero con la muerte de María Tudor, la sucesora, que no tiene mucha simpatía por la monarquía española, lo que va a hacer es abrazar la estética francesa, por lo tanto, la estética inglesa y francesa del siglo XVI y siglo XVII van a ser muy semejantes. La mejor forma de identificar las diferentes estéticas de las diferentes monarquías está yéndonos a los retratos de los diferentes monarcas. Por ejemplo, en este primer retrato de Felipe II vemos claramente la estética española. Vemos que va vestido totalmente de negro, lo único que rompe con el negro es la gorguera blanca que asoma por encima del cuello de la chaqueta. No tenemos apenas accesorios, de hecho, aparentemente lo único que lleva es una cadena muy fina de oro y va acompañado de un sombrero que se cree que era de terciopelo. Por la contra, vemos por ejemplo este retrato de Francisco I de Francia, que es totalmente opuesto al de Felipe II de España. Sí que es cierto que reina un poquito antes que Felipe II, pero bueno, vemos la diferencia, vemos que ya tenemos una tela que transmite un brillo que no tenía el de Felipe II, el jugar con franjas blancas y azules o verdes, pero con franjas de color, los detalles bordados que encontramos en las sisas, las mangas abullonadas, ¿no? Que al fin y al cabo era ese uso excesivo de tela, aunque sí que es cierto que seguimos viendo que a nivel de accesorios son muy sencillos y también volvemos a ver la aparición de un sombrero que también tiene una base negra pero que ya va decorado con unas plumas en blanco. Ahora vamos a ver un par de retratos de monarcas inglesas. Vamos a ver a María Tudor y a Isabel I. María Tudor se casa con Felipe II, por lo que abraza ciertas tendencias de la moda española, lo que podemos ver perfectamente en este retrato. Sí que es cierto que vemos que tiene como dos capas, ya con un vestido y una especie de abrigo. El abrigo es totalmente pues, muy de estética española, es un terciopelo marrón que no negro, pero un color muy oscuro, que sí que es cierto que deja entrever el vestido inferior, que ya es un vestido que probablemente sea de seda o con bordados en algún tipo de material brillante. Ya vemos que transmite un poquito más pues ya de elaboración, pero transmite sencillez al fin y al cabo, ¿no? Tenemos algún que otro accesorio, probablemente de oro, tanto en la cintura como en el pecho, que lleva pues un colgante, probablemente con una piedra preciosa también. Pero sí que es cierto que sigue transmitiendo esta sencillez de la estética española. Por la contra, tenemos a Isabel I, que rompe totalmente con la estética española, es la sucesora de María Tudor, y obviamente vemos cómo se acerca mucho más a la estética francesa. Aquí vemos un vestido con mucho volumen, tenemos una cintura ceñida con mucho volumen en la falda, un tejido totalmente bordado en un tono base muy clarito y después con bordados color amarillo, dorados, no sé si es oro o no, probablemente sea hilo de oro. Ya vemos también este volumen en las mangas jamón rematadas con los puños en blanco, vemos la gorguera, vemos también que lleva ya una tiara con piedras preciosas, el collar de perlas, ¿no? Al fin y al cabo es una estética pues mucho más opulenta, mucho más ostentosa. Con todo, lo que vemos es que la aparición de la moda no es un momento puntual, sino que es un cúmulo de factores económicos, de factores sociales, de factores históricos, al fin y al cabo, ¿no? Que van a afectar este desarrollo. Vemos cómo tenemos esos tres elementos principales, como es el tiempo, como es el acceso al producto y como es la competencia. Y vamos a ver cómo esta competencia, al fin y al cabo, es lo que va a ir retroalimentando el resto de elementos, porque la competencia lo que va a hacer es afectar ese factor tiempo, ese rechazo a lo anterior y ese desarrollo de las diferentes técnicas, de las diferentes
prendas, desde prendas muy sencillas que acaban volviéndose muy voluminosas, con muchos bordados, y también la aparición por debajo y más silenciosa de las normas de saber estar. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, porque si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, y nada, nos vemos la semana que viene.